Construyendo una era generacional, construyendo generaciones. Estuve buscando respuestas del Señor este año que pasó, entrando ya al año 2021. Yo creo que todos oramos y pedimos dirección del Señor. ¿Quién estuvo pensando en los retos de este año? Todos los años es lo mismo, todos los años tenemos retos y desafíos. El tema es muy fuerte de comenzar otra vez, como que el entrar en un nuevo año nos ayuda de alguna manera anímicamente, emocionalmente a buscar más respuestas y a mejorar. Tenemos esa tendencia socialmente, pero como cristianos hablemos ahora. ¿Qué es lo que el Señor quiere para nosotros? Y estuve orando y estuve pidiendo dirección al Espíritu en este sentido. Señor, pon un tema que sea un fundamento para el año 2021. Porque a muchos yo ya les he dicho que el año 2021 comenzamos otra vez. Estamos comenzando de cero. Toda la agenda que teníamos desapareció. El COVID-19 y todo lo que este virus ha hecho en la sociedad, en forma física, material y en forma emocional, y para nosotros los cristianos en un cambio espiritual en muchas cosas, tiene que ser tomado en serio. Y por eso digo que comenzamos de cero. Comenzamos diciendo, Señor, dinos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a entender qué quieres para nosotros. Y estuve orando así y surgió este tema, construyendo generaciones. Necesitamos pensar un poquito más hacia adelante. Necesitamos quitar de nuestra mente un problema que hemos traído como sociedad, que creo que la pandemia lo resaltó. Vivimos dicen algunos filósofos y algunos estudiosos de sociología, en la era de la tiranía del ahora. Todo lo queremos ahora. Esa es la tiranía del ahora, de tener nuestras necesidades llenas ahora, de tener lo que necesitamos ahora, de tener el bienestar ahora. Y todo está planeado para que lo obtengas de esa manera. Revisamos el teléfono inteligente 110 veces al día para buscar las respuestas que queremos ahora, ya. Y estamos tan acostumbrados a ese estilo de vida, estábamos tan acostumbrados, digo yo, porque el reto de este año va a ser a quitarnos la tiranía del ahora y pensar mucho más allá. El filósofo australiano, estuve buscando alguna información de esto, y el filósofo australiano Roman Krasnarik cree que el problema de raíz es lo que él llama, en un término que se está volviendo popular, cortoplacismo frenético. Cortoplacismo frenético viene de a corto plazo, viene, yo diría, de un corto plazo enfermizo. Queremos todo a corto plazo. Resolver los problemas de nuestra vida ahora, ya. Y mucha gente visita ciertos lugares, no solo las iglesias, para encontrar respuestas ya, materiales, emocionales y espirituales. Ese es el cortoplacismo frenético, o yo digo enfermizo, que tenemos hoy. Y que ya algunos sociólogos han estado diciendo, ya basta de esto y necesitamos empezar a pensar más allá. Este mismo filósofo australiano comenta que en el siglo XIV, por ejemplo, se comenzaron a popularizar los relojes. Y mucha gente tenía relojes, pero los relojes solo se marcaban cada hora. Luego ya para el siglo XVIII habían relojes, pero con minutero. Y ya para el siglo XIX empezaron a inventarse algunos con segundero. Y el tiempo se aceleró. Antes la gente vivía hora a hora. Después vivieron minuto a minuto. Y después segundo a segundo. Y hoy día se hacen transacciones bursátiles en nanosegundos. O sea, ya ni segundos, nanosegundos. Todo está rápido. Todo está acelerado y nosotros veníamos así en enero del 2020 hasta que una pandemia nos paró y nos encerró en la casa y nos dijo empiecen a contar el tiempo otra vez. Y ahora estamos en enero del 2021 y necesitamos repensar cómo hemos venido manejando el tiempo hasta ahora.
Ahora tenemos niños de 5 años alegando que el internet está lento. ¿Sí o no? Los que tienen hijos lo saben. Papi, el internet está lento. Y uno dice, lento, si para mí eso es la velocidad máxima. Vamos a tener una generación muy rápida y muy acelerada y con signos de lo que ha venido afectando a nuestras vidas hasta ahora. ¿Hasta cuándo esto se transformó en un problema? Porque alguien podría decir, esto es una bendición, que todas las cosas las tengamos rápido, comida rápida, cosas que compramos rápidas. ¿Ha comprado usted en Amazon? Yo un día compré algo en Amazon y me llegó el mismo día en un par de horas. Yo dije, wow, todavía no estaba terminando yo en la computadora de pedir el producto y ya venía un fulano por la puerta entregándome el paquete. Y nos estamos acostumbrando a eso, ¿no es así? Pero hay un problema con el cortoplacismo frenético. Y es que no todas las cosas llegan a la puerta de tu casa el mismo día. Hay cosas que el Señor trabaja en nosotros que se toman su tiempo y necesitan ser meditadas y reflexionadas. Hay cosas en nuestra vida que no se sanan de la noche a la mañana. Necesitan tiempo, amor, cuidado. ¿Cuándo se transformó en un problema este cortoplacismo? Bueno, el año 2020 con la pandemia nos dimos cuenta que hay cosas que no se solucionan de la noche a la mañana y que deberíamos comenzar a pensar también a largo plazo. Me recuerdo, yo estudié administración. Antes, hace 20 años atrás, 25 años atrás, las planificaciones se hacían cada 5, 6 y 10 años. Luego me puse al día con la administración y resulta que las planificaciones empresariales y de organizaciones comenzaron a hacerse cada 2 o 3 años. Y luego ya en estos últimos años las planificaciones no pueden ser a 2 o 3 años. Sería ridículo hacer una planificación a 2 o 3 años si las cosas cambian semana a semana. Te compras una computadora y la computadora ya está obsoleta en el mes que viene. Bajas una aplicación y la aplicación ya no sirve a los 2 meses después porque hay nuevas cosas, hay nueva tecnología y todo avanza rápido. Pero la pandemia nos hizo detenernos un poco. El punto es que con la tecnología que tenemos podríamos haber estado preparados para el COVID-19, por ejemplo, pero no lo estábamos porque estábamos tan concentrados en las necesidades propias que se nos olvidó que vienen generaciones que necesitan estabilidad y salud. Podríamos haber tenido más hospitales, podríamos haber tenido vacunas preparadas para algo, para enfrentar alguna cosa, no sé. De hecho, los científicos se vieron en un dilema porque tuvieron que inventar una vacuna en menos de 7 meses, 8 meses. Y sí hay la tecnología, esto fue un milagro, hay doctores que están diciendo esto nos ayudó a que pudiéramos desarrollar esto. Y algunos dicen si hubiéramos tenido más tiempo, si hubiéramos estado preparados con lo que necesitábamos para esto. Por eso este filósofo, y estuve leyendo el artículo de este filósofo australiano, él adopta una frase que me gustó mucho. Él dice, necesitamos desarrollar un pensamiento catedral. ¿Sabe lo que es una catedral, verdad? Son esas iglesias que están en Europa que son inmensas. El pensamiento catedral está basado en el que esas catedrales fueron construidas en cientos de años. Es decir, hubieron personas que vieron cómo se puso el fundamento, pero murieron sin ver que esa catedral fue terminada 100 o 200 o 300 años después. Pero la idea no era construir la catedral en 2 años, la idea era poner fundamento y hacer esa catedral sólida. Hay catedrales en Europa que tienen 300, 400, 500 años y todavía están ahí. Él dice, necesitamos hoy en día, usando esa ilustración, tener un pensamiento catedral. Es decir, poner fundamentos y construir no solo para el beneficio nuestro, sino para las generaciones que vienen. Y cuando yo leí este artículo, y usted estará pensando, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, Miguel? ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Pues tiene mucho que ver, si lo tomamos como una ilustración, nosotros los cristianos deberíamos comenzar a pensar en las generaciones que vienen y no solamente en los beneficios que tenemos nosotros con el Señor ahora. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Miren a los jóvenes que hay aquí. Somos una iglesia joven, somos una iglesia de primera y apenas está entrando una segunda generación.
Hay otras iglesias que tienen más responsabilidad en esto. Llevan años fundadas. Llevan 20, 30 años siendo iglesia con 2 o 3 o 4 generaciones. Nosotros recién estamos recibiendo un reto como una iglesia nueva. Tenemos una generación y media, digo yo. Hace 7 años atrás hay varios chiquitos que están aquí que estaban en la panza. Y hay varios que los vi gatear por ahí. Y ahora miren, hasta ya tocan batería. Somos una iglesia de generación y media, calculo yo. ¿Qué haremos en este reto generacional, en este reto que ponemos en este primer sermón de primer año, de este año 2021? ¿Qué haremos con nuestras generaciones? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Y aquí es donde está un primer punto. Hay 2 puntos que quiero resaltar en esta predicación. El primero es que debemos construir las siguientes generaciones. Es un deber. Es un reto, aquí está el reto. Debemos construir para las siguientes generaciones. No solo para nosotros, sino para nuestros hijos y sus hijos. Tiene que ver con saber pasar el mensaje que nosotros conocemos a ellos, a la siguiente generación, y crear los puentes que sean necesarios para que ellos sigan predicando el evangelio. ¿Están de acuerdo conmigo en esta meta? Necesitamos construir para las siguientes generaciones. Mira lo que dice Deuteronomio 4:9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, le dice Moisés al pueblo, Dios hablándole al pueblo, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien, ¿qué dice ahí? Subrayen eso por favor, las enseñarás a tus hijos, ¿y a quién más? A los hijos de tus hijos. ¿Cuántas generaciones hay aquí? 3 generaciones. Para que las guardes tú, tu hijo y los hijos de tus hijos. Es un reto generacional, es un reto para crear lo necesario para las siguientes generaciones, para que no se pierdan las generaciones. Dios nos está bendiciendo o Dios nos está probando en ese tiempo. ¿Para qué? Para que solo yo entienda el camino. No, para que yo lo entienda, pero para que mis hijos y sus hijos también lo entiendan. Y para cuando mis nietos sean probados con otra pandemia peor, ellos estén ¿qué? Preparados y sabiendo qué es lo que quiere Dios de sus vidas. No como muchos de nosotros, ¿verdad? Que la pandemia nos agarró en el cortoplacismo frenético y estábamos de la noche a la mañana encerrados en las casas diciendo, Señor, ¿y ahora qué? Yo quiero que mis nietos no pasen por lo que pasé yo el 2020. Quiero que mis nietos tengan claro quién es el Señor en sus vidas. Y no importa qué pandemia o qué virus azote la humanidad o qué crisis, ellos tengan al Señor en sus vidas y estén sólidos y fuertes. ¿Quién lo quiere? Esa es la meta para que comencemos a construir este año. Tus hijos son segunda generación y los hijos de ellos serán tercera generación. Este es un trabajo de mínimo 3 generaciones. Y eso es lo que el Señor puso en mi corazón para este año 2021. De que pensemos mínimo. Cuando digo mínimo, eso es lo mínimo que podemos hacer. Deberíamos hacer más. Pero lo mínimo es influenciar en 3 generaciones. Ese va a ser un reto de ahora en adelante. Mira lo que dice el Salmo 71, 17 al 18. Tú, oh Dios, y son palabras de David, y David era un hombre que pensó generacionalmente, y creo que necesitamos sacar el reto aquí. Tú, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y aún hoy anuncio todos tus prodigios. Aun cuando sea yo anciano y peine canas, no me abandones, oh Dios. ¿Hasta qué? Hasta que anuncie tu poder. ¿A quién? A la generación, dígalo fuerte, a la generación venidera. A los que vienen después de mí, y dé a conocer tus proezas, tu poder, a los que aún no han ¿qué? Nacido. ¿Qué había en la mente de David? ¿Qué tenía este hombre en su corazón? La siguiente generación. David dice, aunque yo sea viejo, aunque peine canas. ¿Quiénes de aquí peinan canas? Yo peino bastantes canas. Hasta ya me molestan con eso, ¿verdad? El otro día puse una foto en Facebook y una amiga me decía, está nevando por allá, ¿verdad? Sí, mucho, le dije yo.
Soy un hombre que está peinando canas. David dijo, Señor, aunque sea viejo y aunque peine canas, dame la fuerza, Señor. ¿Para qué? Para mostrar tu poder a la siguiente generación y a los que todavía no han ¿qué? Nacido. ¿Cuál es el reto para el 2021? Un reto para una iglesia que había estado dando vuelta en un cortoplacismo frenético y comenzar a pensar más allá de nosotros. El reto de este año es construir puentes generacionales para mantener nuestra fe, nuestras creencias, nuestras raíces. La única manera de mantener nuestra fe, nuestras creencias y nuestras raíces es construir el puente para que nuestros hijos las entiendan, las crean por fe y Dios obre en sus vidas en el siguiente tiempo donde ellos van a tener el liderazgo y la oportunidad de servir al Señor como lo estamos haciendo nosotros. ¿Quieres ver a tus hijos y a los hijos de tus hijos sirviendo al Señor? ¿Quién quiere eso? Pídeselo al Señor. Porque si seguimos viviendo en ese cortoplacismo personal de tratar de resolver nuestros problemas para mí, mi hijo, pues ahí que vea él cómo se las arregla en su generación. Sería muy egoísta decir eso y no es bíblico. El principio que obtengo aquí es que necesitamos traspasar. Mira lo que dice Salmo 78, 4 al 6. No las esconderemos de sus descendientes. Hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, de sus maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, es decir, para el pueblo de Israel. Dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes. Fíjese lo que está diciendo ahí, para que los conocieran las generaciones venideras y los hijos que habrían de nacer, que a su vez los enseñarían ¿a quiénes? A sus hijos, otra vez 3 generaciones. Yo no sé si usted notó aquí en este salmo, pero el trabajo generacional aquí, dígame usted y respóndame, ¿es opcional o es un decreto? ¿Es opcional o es un decreto? Es un decreto. Cuando yo estaba diciendo, Señor, dime qué es lo que necesito entender para el año 2021, el Señor puso esta palabra en mi corazón y es un decreto, Miguel. No es opcional, no es si tú quieres traspasar esto a la siguiente generación. No es si tú quieres traspasar la fe, las raíces que tienes. Es un decreto del Señor. Es nuestra obligación como generación traspasar lo que el Señor ha entregado a nuestras vidas. Es interesante, pero si tú lees el libro de Hebreos, ¿quiénes han leído el libro de Hebreos, capítulo 11, que hay ahí en el capítulo 11 de Hebreos? La historia de los héroes de la fe. Si tú lees el capítulo 11 del libro de Hebreos, te vas a dar cuenta, y esto era algo que yo no me había percatado hasta que lo leí de una persona que lo vio de esta manera, y es generacional. Los héroes de la fe que están ahí, que comienzan con Abel, Enoc, Noé, Abraham, si te das cuenta, la lista viene en un orden cronológico, en generaciones. De repente se saltan las generaciones. Y salta, no sé, de Abraham hasta los jueces. Y uno dice, ¿qué pasó ahí entre medio? Se perdieron algunas generaciones. Pero el trabajo viene continuo, hasta Hebreos capítulo 12, versículo 1. Fíjate en Hebreos 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, que estamos rodeados de una grande multitud de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Saben? Cuando estaba leyendo Hebreos capítulo 11 y vi la lista corrida de estas generaciones, y llego al capítulo 12, versículo 1, literalmente temblé. ¿Saben por qué? Porque el versículo 1 me incluye a mí. Dice nosotros. Ahora nosotros. Es decir, todas estas generaciones vinieron trabajando el plan de Dios desde Abel, Enoc, Noé, Abraham, los jueces, David, hasta el Señor Jesucristo. Y cambia esto y ahora dice nosotros. Cuando yo leí el versículo 1 del capítulo 12, no pude quitar mi nombre de ahí. Ahora te toca a ti, Miguel, te toca a ti y tu generación hacer lo que Dios ha venido diciendo que hagamos.
Me sentí identificado, me sentí bien porque son los héroes de la fe y luego el versículo 1 dice, Miguel está metido en la lista, es decir, yo soy un héroe de la fe también y eso que bien se siente, pero la responsabilidad de eso, me toca a mí traspasar a la siguiente generación y que no se pierda a la siguiente generación. Nosotros, en el lenguaje de Pablo, estaba un estadio, una carrera y nosotros corriendo. Y dice ahí, y me llama la atención esto, que hay testigos viendo la carrera del traspaso generacional. Ahí dice una nube de testigos que están en el cielo observando, están en las gradas ahí arriba y están diciendo, échale, córrele, pasa la estafeta. ¿Saben lo que es la estafeta? En los Juegos Olímpicos hay una carrera de relevos. La estafeta es la que se tiene que entregar y ese es el lenguaje que tiene Pablo aquí, de un estadio donde hay espectadores en las gradas y ellos están viendo cómo esas generaciones han entregado y traspasado el mensaje de Dios. La estafeta. No sé si usted ha visto una carrera, pero en el relevo hay una acción. El que viene corriendo entonces entrega y el que recibe está listo, preparado ahí para agarrarla y seguir corriendo. Es el trabajo que esos testigos están viendo. A ver si lo hacemos. Ellos están viendo lo que hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué están tan interesados en ver lo que pasa en esta carrera? Porque ellos también corrieron. Porque muchos de ellos lograron entregarla y hay otros que no lograron entregarla. Algo no hicieron, algo pasó. A algunos no les gusta mucho hablar de pasar la estafeta hoy en día, porque piensan que pasar la estafeta a la segunda generación o para que siga es como quedar obsoleto. Piensan que pasar la estafeta es quedar fuera del juego, sacar a los viejos, cambiar las formas y quedar obsoletos. Pero no es así. El que piensa así está equivocado. No es que vamos a cambiar las formas, vamos a cambiar los modos y los jóvenes van a tomar el control y eso es pasar la estafeta. No, si usted se fija, la acción de pasar la estafeta y de agarrarla acá es un proceso, eso no pasa en un día. Eso no pasa en un par de años, ese es un trabajo de una generación. Por eso les estaba diciendo yo que cuando fundamos esta iglesia hace un poco más de 7 años atrás, habían algunos que andaban gateando ahí. Habían algunos que ni en proyecto estaban y ya ahora están aquí. Me recuerdo que hubo un momento en la iglesia en que habían como 6 embarazadas. Siguiente generación. El trabajo no es de un día para otro, el trabajo es un trabajo que lleva un proceso, que lleva un tiempo, no es a corto plazo. Pero es el trabajo que Dios puso para nosotros. Si hay algo que tenemos que hacer en esta vida es eso, trabajar para pasar la estafeta. Es un proyecto y un proceso generacional. Por eso es que el reto para este año es construir generaciones y no ser egoístas y no ser malos administradores y no saber pasar la estafeta. La última profecía en Malaquías referente a Juan el Bautista dice así, Malaquías capítulo 4 versículos 5 y 6, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, antes que venga el Señor. Menos mal que viene el profeta Elías anunciando ¿a quién? Ustedes saben, a Cristo. Antes de que venga el día grande y terrible, versículo 6, Él hará, fíjense lo que comienza con Juan el Bautista, Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Qué significa esto? Cuando yo estaba leyendo esto aquí digo, ¿qué significa esa reconciliación? Y cuando estaba estudiando el tema de generaciones digo, son generaciones. Necesitamos reconciliar estas generaciones. ¿Sabes un problema que tenemos? Y especialmente aquí en Estados Unidos, en una cultura de la juventud, en una cultura donde a cierta edad los viejos ya quedan obsoletos. ¿Usted ha visto la cantidad de asilos de ancianos que hay aquí? Estaba buscando trabajo y me metí a buscar trabajo. Adivine cuál es uno de los trabajos que más hay aquí, en esta zona donde vivimos. Se necesita gente para cuidar ancianos. Digo, no estaría mal el trabajito ese porque hay bastante. Un trabajo de servicio, me llama la atención. Pero cuando comencé a buscarse una cantidad de asilos de ancianos,
de viejos que necesitan atención, de señores que necesitan cuidado. Y vivimos en una sociedad donde fácilmente se desecha lo viejo y se resalta lo joven. Si lo vemos de esta manera y si lo vemos a corto plazo, podríamos entrar en un problema como iglesia. El trabajo es saber hacer algo que ayude a que estas dos generaciones trabajen juntas el tiempo que sea necesario. ¿Por qué es tan importante una reconciliación entre generaciones? Porque de ello depende el testimonio del Evangelio. Porque cuando otros vean que nosotros sabemos pasar la estafeta y que hacemos un trabajo generacional, ellos van a ver cómo trabajamos juntos, 1, 2 y 3 generaciones. El apóstol Pedro habla de esto en Hechos capítulo 2 y él cita una profecía en Hechos capítulo 2. Fíjense, Pedro hablando del mismo tema. Sucederá que en los últimos días, Hechos capítulo 2, versículo 17, voy a leer la Nueva Versión Internacional. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. ¿Ocurrió eso o no ocurrió? ¿Derramó el Señor el Espíritu? Claro que sí, el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo para darnos poder. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Y aquí es donde Pedro citó el libro de Joel. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. ¿Cuántas generaciones hay ahí? 3 otra vez. Lo que pasaría cuando venga el Espíritu, que ya vino, es que nuestros hijos, nuestras generaciones comenzarían a desarrollar la obra del Señor. Eso es lo que está diciendo ahí. Y cuando Pedro vio lo que estaba ocurriendo en Pentecostés, dijo, se cumplió la profecía. Lo que Pedro no sabía y lo que Pedro no tenía, porque no tenía las escrituras completas, pero yo sí las tengo, es que eso fue un comienzo. No fue un hecho específico, fue un comienzo. El Espíritu Santo nos capacita ahora ¿para qué? Para que nosotros podamos trabajar en generaciones. Está hablando de los niños, de los jóvenes y de los viejos, que seremos usados por el Señor para poder mostrar el mensaje, para poder entregar la estafeta. 3 generaciones. Y claro, el resultado cuando usted ve trabajar 3 generaciones está ahí en Hechos capítulo 2, versículo 21. ¿Cuál es el resultado? Y todo el que invoque el nombre del Señor, ¿qué dice ahí? Será salvo. Porque cuando la iglesia trabaja generacionalmente, la salvación, miren, es fluida. Porque estamos traspasando el mensaje del Evangelio. Porque sé que mis nietos van a recibir el mensaje que yo entregué a mis hijos. ¿Un mensaje de qué? ¿De perdición o salvación? De salvación. Pero si perdemos las generaciones, nos vamos a meter en aprietos. Ahora, y aquí es donde viene el segundo punto. Son algunos ejemplos bíblicos que deben enseñarnos, porque me puse a pensar, ¿y qué pasa si perdemos una generación? Entre el reto de construir generaciones me entró como un miedo y Señor, ¿y si perdemos una generación? Y entonces aquí están los ejemplos que me van a animar. Ejemplos bíblicos que deben enseñarnos algo. Comienzo con Josué y sus contemporáneos. Mire lo que dice Jueces capítulo 2, versículos 7 al 12. El pueblo sirvió al Señor mientras vivieron Josué y los ancianos que le sobrevivieron. Los cuales, dice ahí, habían visto, ojo, esa generación de Josué y los ancianos líderes que gobernaron con él, habían visto las grandes obras que el Señor había hecho por Israel. Habían visto el poder de Dios de primera mano. Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en Timnat Jeres, tierra de su heredad, en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaz. También murió toda aquella generación, fíjense, y surgió otra, la segunda, que no conocía al Señor. Y esto es lo triste, que no conocían al Señor, ni sabían lo que Él había hecho por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor y adoraron a los ídolos de Baal, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodean, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Hay un peligro de perder una generación. Claro que lo hay. Hay un peligro tremendo en perder una generación. ¿Qué pasó aquí?
Una generación que vio las proezas de Dios, que conocían de primera mano el poder de Dios, la salida de Egipto, la toma de la tierra prometida, los milagros que hizo el Señor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no entregaron la estafeta? ¿Por qué no pasaron la estafeta a la siguiente generación? Porque así de rápido se pierde una generación. ¿Cómo es posible que después de que muere Josué nadie sabe nada de lo que había pasado antes? No es posible. Ahora, lo que yo estaba entendiendo aquí es, Miguel, ten cuidado. Y aquí está el mensaje para ustedes. Tengan cuidado, una generación se puede perder así de fácil. Se van a ir tras otros ídolos, se van a ir a hacer lo que los demás hacen. Van a empezar a copiar el estilo de vida de los que están ahí. Eso fue lo que pasó aquí. Porque los padres no supieron traspasar la estafeta, no supieron entregar el mensaje del Señor. Hay algo que veo en este pasaje que podría darme luz. Tomen nota, versículo 7. El versículo 7 dice que Josué y los ancianos que sobrevivieron de esa generación, ¿qué dice? Habían visto y experimentado el poder de Dios, las obras maravillosas de Dios. La diferencia entre dos generaciones, en una que conoce y en otra que se pierde, está aquí, en que reciban o no reciban el poder de Dios. La primera generación conocía el poder de Dios. ¿Cuál es el punto aquí? Que necesitamos traspasar el poder de Dios. ¿Saben? La nueva música, las nuevas modas, ser cool, todo eso está bien, no hay ningún problema con eso. El problema sería que aceptáramos todo esto, que pudiéramos hacer cambios en muchas cosas, pero que el poder de Dios no se vea. El poder de Dios no está en las cosas, el poder de Dios está en el mensaje del Señor para nuestro corazón. Y lo que necesitamos en la primera generación es traspasar ese amor, esa salvación, ese evangelio, que hará que todas las cosas en su tiempo sean para honra y gloria del Señor. La música, las nuevas formas, las modas, los estilos, ser más contemporáneo, ser más cool, más contextual. Eso es genial y no tengo ningún problema con eso. Pero déjame decirte algo, eso no es suficiente. Ellos, la segunda generación, necesitan ver de primera mano el poder de Dios. Y Josué y sus contemporáneos no supieron entregar eso. Y la generación se perdió así de fácil. Tú me dirás, pero explícame cómo traspaso eso. Ese es el reto del 2021. ¿Cómo hacer que mis hijos puedan ver? ¿Cómo hacer que esa segunda generación vea el poder de Dios? Eso es lo que vamos a descubrir este año. Ellos necesitan ser presentados de primera mano ante el poder de Dios. Para Josué y los ancianos de su época, el poder de Dios fue el testimonio de la salida de Egipto, las proezas y el testimonio hablado. Para mí hoy, ¿cuál es? Pues mis papás no salieron de Egipto. Mis papás no vieron abrir el mar rojo. Pero ¿saben lo que yo he visto y lo que yo recibí? La palabra del Señor. Sus promesas, salvación por fe. Amar a Dios. ¿Saben? Yo soy de segunda generación. Mis papás trajeron el mensaje a la familia. Yo soy de segunda generación. Mis hijos son tercera generación para mí. Estoy hablando de mí, de mi testimonio. Ahora me corresponde a mí pasar la estafeta. Mis padres se encargaron de eso. Yo tomé decisiones con esa estafeta y aquí estoy. Y lo que estamos tratando de hacer con mi esposa es de pasar esa estafeta ahora a nuestros hijos. Eso es en forma personal. ¿Qué trabajo está haciendo usted? ¿De qué generación es usted? ¿Primera, segunda o tercera? El reto está ahí. Saben, ellos necesitan ver el poder del Espíritu en esto. No en teoría, en vida real. ¿Saben cuál es el problema de pasar la estafeta? Algunos la han pasado, pero la han pasado en teoría. Ahí que vea él qué hace con el evangelio. Ya será decisión de él. ¿Sabe cuántos padres conozco yo que están criando a sus hijos para que ellos tomen las decisiones después? No, ahí él verá, él tiene libertad para elegir. ¿Qué libertad? Aquí no hay libertad en ese aspecto. Tú necesitas enseñarlo desde pequeño, pero estamos criando a nuestros hijos desde chiquitos diciendo, ay, usted vea qué hace, qué quiere hacer, hijo mío, ¿quiere esto o quiere esto?
Y vamos criando un niño. ¿Quiere esto o quiere esto? ¿Qué es lo que quiere, mi amor? ¿Qué es lo que quiere? Y el niño ya tiene 15 años y usted sigue preguntándole qué es lo que quiere. Cuando la palabra del Señor dice, esto es lo que tienes que entregarle. No lo que Él quiere, lo que Él quiere para nosotros. Tenemos un reto para este año. Primera de Samuel, aquí hay otro ejemplo bíblico. Primera de Samuel 8, del 1 al 5. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías. Pero escuche esto. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Ellos eran gobernadores del pueblo. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Y le dijeron, tú has envejecido ya, estás peinando canas. Y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey para que nos gobierne como lo tienen las otras naciones. ¿Sabe cuál es el peligro de perder una generación? ¿Sabe cuál fue el peligro de perder una generación en el tiempo de Samuel? Que el pueblo quiso un rey y pasaron de tener una teocracia a tener una monarquía. El peligro de perder una generación es desviarnos a lo que el mundo hace, no a lo que Dios quiere de nosotros. Pasar de una teocracia a una monarquía fue un paso atrás del pueblo de Israel. Desde ahí que fue una espiral de perdición para que Israel terminara en serios problemas como nación. ¿Y cuál fue el punto de partida? Una generación que se perdió. Dice aquí que cuando el pueblo vio que los hijos de Samuel no hacían lo correcto, entonces dijeron, ¿para qué? ¿Para qué tenemos a estos gobernantes? Mejor busquémonos un rey como las demás naciones. Qué gran problema. Es el problema de perder una generación, que nos perdemos. Nos perdemos imitando lo que hacen los demás, buscando soluciones que no son de Dios. ¿Qué pasó aquí otra vez? Si leen la historia de Samuel, porque estamos hablando de Samuel. Ojo que antes hablamos de ¿quién? De Josué. Josué. Y ahora estamos hablando de Samuel, el gran profeta. ¿Se recuerda la historia de Samuel? Él había visto de primera mano. ¿Sabe? Cuando yo estaba haciendo el sermón, tuve que volver a la historia de Samuel y leerla completa. Y resulta que Samuel desde chiquito, desde que fue entregado por su madre en el templo para que sirviera al Señor, él se crió con Elí y los hijos de Elí era el otro sacerdote. Y los hijos de Elí cometieron el mismo problema, el mismo error. Ofni y Fines, lea la historia. ¿Sabe lo que significa Ofni y Fines? Uno significaba boca de serpiente, algo así es la traducción en hebreo del nombre. Y el otro era peleonero. Esos eran los hijos de Elí. Y esos eran los hijos que estaban a cargo de las cosas del pueblo. Samuel creció viendo que Elí no supo traspasar la estafeta a sus hijos. Yo digo, ¿por qué no se agarró de ahí y él hizo un buen trabajo? Pero algo pasó que Samuel cometió el mismo error. Sus hijos terminaron siendo como los hermanos mayores con los que él se crió en el templo. ¿Se recuerdan la noche que Dios habló con Samuel cuando era niño? Y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel, creyendo que era Elí el que lo estaba llamando, va donde Elí y le dice, ¿me necesitas? Y Elí le dice, yo no te he llamado, muchacho. Pero al final dice que Elí entiende que el que estaba llamando a Samuel, ¿quién era? Dios. Le quiero preguntar, ¿Elí conocía a Dios o no lo conocía? Sí lo conocía. Dios habló con Samuel, Dios habló con Samuel. Samuel conocía a Dios, lo conocía. ¿Qué pasó? Que no se pudo entregar la estafeta. Si hay un reto que tenemos este nuevo año, es comenzar a construir y fortalecer y enseñar lo que Dios sostendrá a las siguientes generaciones. Es el mensaje que nosotros podamos entregar, es la conversación que nosotros podamos tener con esa generación y nuestros hijos. Pasar la estafeta, invertir en traspasar la estafeta a la nueva generación y no perderla. Ese es el reto. No las cosas, no las formas. El reto es saber traspasar a esa generación. Pero quiero darles un ejemplo positivo. Dejemos lo negativo. Quiero darles un ejemplo positivo. Abraham. Si la Biblia habla de una generación bendecida, esa es la generación de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Cuántas generaciones hay ahí? 3.
Si la Biblia habla de un Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Está hablando de 3 generaciones. Me encanta esa frase que describe al Dios que trabaja en nuestra vida. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Porque está haciendo mención al trabajo que hace Dios en 3 generaciones. Es el Dios de las 3 generaciones. De las 3 generaciones que son símbolo del trabajo que necesitamos hacer para honrarle. Dice Éxodo capítulo 3 versículo 15. Además Dios le dijo a Moisés: diles esto a los israelitas: el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Las promesas de Dios serían conocidas, y todavía lo son, por el fundamento de 3 generaciones. ¿Por qué Dios elige a Abraham? Porque sabe que ese hombre va a traspasar la estafeta a su hijo Isaac. Y porque sabe que Isaac va a traspasar esa estafeta a su hijo Jacob. Por eso Dios elige a Abraham. Por eso Dios no elige un sudamericano. Por eso Dios no elige un europeo. Dios elige a Abraham. En ese momento Él ve que ese hombre es el que va a hacer el trabajo. Y no va a perder la segunda generación. Y la segunda generación no va a perder a la tercera. Porque Dios sabía y Él necesitaba un fundamento para el evangelio que salvaría nuestras vidas. Y eso dependía de esas 3 generaciones. De hecho, la historia de Israel y la historia de la iglesia depende de esas 3 generaciones. No estaríamos aquí nosotros si no son por esas 3 generaciones. ¿No eran hombres perfectos? ¿No eran 3 generaciones perfectas? Se los quiero decir para que se animen, porque cuando me miro yo y me comparo con Abraham, Isaac y Jacob, encuentro similitudes y encuentro desafíos. Saben, Abraham cometió errores, pero él supo entregar la fe. Y por eso es llamado un hombre de fe a su hijo Isaac. Y le voy a decir que no fue solo fe lo que le entregó a Abraham a Isaac, le entregó recursos. Abraham fue un hombre rico y próspero y le entregó esas riquezas a Isaac. Les pregunto yo, ¿qué estamos haciendo nosotros para heredar a nuestros hijos? Necesitamos heredarle y darle los recursos que ellos necesitan para que desarrollen su generación. Ese es el trabajo que vamos a hacer este año, construir esos puentes y esos recursos para heredarlos. Porque no solo son para mí, son para ellos. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac entregó la estafeta a Jacob. Y Jacob fue de 3ª generación. Jacob era de esos que se arrastraban por las bancas, de esos bebés que andaban ahí, de esos inquietos de 3ª generación. Usted conoce la 3ª generación, ¿verdad? Aquí tenemos la generación Z ya. Aquellos que cuesta quitarle el teléfono. Parece que lo tienen pegado con pegamento en la mano, ¿verdad? Usted cuando va y se lo quita y dice, hay algo aquí que no se despega de la mano, ¿verdad? Eso es la generación Z. Nacieron con la pantalla encima. Jacob era de 3ª generación. Jacob resultó ser un tramposo. Jacob resultó ser un malcriado. Jacob era de esos de 3ª generación que usted no hay manera que los controle. Hiperactivo, pero que Dios trabajó con él. Y tuvo que recibir el mensaje en algún momento, se encontró con Dios. Lea la historia de Jacob. 3ª generación, el más difícil. El reto se cumplió con Jacob y él se encontró con Dios en un momento y aceptó el desafío. Cada generación va a tener que trabajar con sus propios retos, pero si sabemos entregar bien la estafeta, no los perderemos. Ni por muy complicados que sean, ni por muy complicado que sea la generación de ellos, ni por muchas pandemias que vengan en el futuro. No se perderán si sabemos entregar y si sabemos construir generaciones. Un último ejemplo de excelencia generacional, y con esto termino. Job. Porque quiero animarte. Quiero animarte a que pienses en tus hijos y a que pienses en el desafío que Dios tiene para ti este año. Job capítulo 42, versículos 16 y 17. Si hay alguien que después de una gran tormenta sigue adelante, si hay alguien que sufrió pérdidas familiares, pobreza, enfermedad y rechazo,
Adivinen quién fue. Job. Si ustedes creen que el año 2020 fue malo, si ustedes creen que el año 2020 fue difícil, si ustedes creen que el tiempo que estamos pasando es complicado, eso no es nada al lado de lo que comenzó a vivir Job cuando comenzaron a venir las calamidades a su vida y las pruebas. El COVID-19 es una mugre en el zapato al lado de lo que vivió Job. Y mire lo que dice de Job después de que él pasó por la prueba. Job 42, 16, 17. Después de esto, de todas las cosas que ocurrieron, vivió Job, ¿cuánto dice? 140 años. ¿Y qué es lo que vio? Vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y subraye eso por favor. ¿Hasta qué generación? Hasta la tercera. Hasta la cuarta. O sea, Dios le dio más todavía. Lo bendijo con el privilegio de ver hasta una cuarta generación. ¿Por qué razón? Dice que Job murió viejo y lleno de días. ¿Por qué? Porque fue fiel y pasó la estafeta. Quiero que se pongan de pie hoy en este primer servicio y podamos adorar al Señor y podamos hacer lo que sea necesario en nuestro corazón y en nuestra mente para encaminarnos este año. ¿Quieres ver a tus hijos sirviendo al Señor? ¿Quieres ver a tus nietos sirviendo al Señor? ¿Quieres ver a tus bisnietos sirviendo al Señor? Oremos. Padre Santo, estamos aquí en tu presencia, Señor, pidiendo dirección y sabiduría. Oh Señor, tu palabra es más que clara en exhortarnos en el reto que necesitamos hacer. Si hay palabra para el año 2021, comienza aquí. Necesitamos construir generaciones. Señor, quita de nosotros esa vida acelerada que busca el placer del momento y ayúdanos a construir algo que sea de beneficio y bendición para los que vienen caminando con nosotros y que son más pequeños. Oro por la segunda generación, oro por la tercera generación. Y Señor, si tú nos permites ver los frutos de eso, Señor, aquí estamos. Y tomo las palabras de David. Señor, aunque esté viejo, aunque peine canas, Señor, dame la oportunidad de traspasar y mostrar tu poder a las generaciones venideras. Úsame, Señor, usa mi vida. Te adoramos, Señor. ¿Quién ha orado así? Bueno, aquí está el reto, primer domingo del año. Si usted ha orado así, venga aquí al frente y terminamos esta oración con una petición especial al Señor. Vengan aquí al frente. ¿Quién toma el reto? ¿Quién dice, aquí estoy? Yo oro para que el Señor use mi vida y me ayude a ser un instrumento para construir generaciones. Señor, te adoramos, Padre Santo. Exaltamos tu nombre, Señor. Y aquellos que han entendido el mensaje y la palabra están aquí tomando decisiones, no solo por ellos, sino que por sus hijos, por las generaciones que vienen. Señor, oramos y los ponemos en tus manos. Señor, quiero orar por cada niño, por cada joven que está aquí, por esos bebés que están en brazos. Señor, que tú uses mi vida y la vida de la iglesia y el trabajo de la iglesia para fortalecer, construir los puentes, lo que sea necesario para que ellos reciban la estafeta, para que ellos reciban el mensaje, Señor, y podamos glorificarte y honrarte, Señor, por muchos años, y que tú permitas a mi vida, Señor, y esa es la petición de nosotros, que tú permitas ver, Señor, la bendición de ver cómo ellos te sirven. Te adoramos, Señor. Bendice este año, que sea un año de construcción, un año de construir lo que sea necesario para seguir adelante en este trabajo que tú nos pides, Señor, como iglesia, y en forma personal como familia, en forma personal e individual como padre, como madre. Te adoramos, Señor, y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús oramos. Amén.